¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones. Pues hoy seguimos en el proyecto de regalando el fender de fibra de vidrio. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones como siempre. Para los nuevos, para los que no me conocen, mi nombre es Jesús, este es tu canal FLD Live. El día de hoy vamos a tratar de arreglar este fender de fibra de vidrio. Como vieron en el video pasado, se me rompió porque me explotó una llanta. Ya le pusimos al camión llantas nuevas. Ahora vamos a tratar de arreglar este fender de fibra de vidrio. Y pues bueno, amigos, aquí les tengo el fender. Lo volteamos hacia atrás. Como vieron en el video pasado, hicimos un molde para más o menos pues asimilar estas curvas, estas vueltas que tiene el fender aquí, porque pues prácticamente es muy difícil hacer eso a mano. Entonces sacamos un molde hecho con hicimos un molde con gel coat, así se llama la pintura. Hicimos un molde y luego después le echamos fibra y pues bueno, el molde nos salió bastante bien. Aquí lo tienen, ya lo presentamos. Y pues ahora vamos a tratar de arreglarle esta quebradura. Pues presentamos el molde, le echamos bastantes capas de cera, la que les mostré en el video pasado. Pues igual aquí les voy a poner una foto de la cera que usamos. Eso va a hacer que el molde no se pegue a la fibra. Pues bueno, ya después que lo presentamos, lo agarramos con tornillos, como pueden ver aquí. Lo que hicimos, que le pusimos ese tipo de tornillos que se llaman self tapping screws, que son de auto taladro. O sea, tienen en la punta, como pueden ver aquí, punta como de broca de taladro. Hacen el hueco ellos mismos y se atornillan. Lo que nosotros hicimos diferente, le pusimos unas pequeñas placas de aluminio, como pueden ver aquí. Y esto es para que el tornillo apriete, porque la fibra hasta cierto punto es un poquito suave, le podemos llamar, que una vez que pasa el tornillo se barre la rosca en la fibra y pues no aprieta lo adecuadamente. Entonces nosotros le pusimos a casi todos los tornillos un pedacito de aluminio para que el molde apriete y pues bueno, se una bien o lo más mejor posible a la silueta. No he terminado, le voy a poner más, por ejemplo aquí le voy a poner otro, y pues ya después de ahí vamos a seguir poniéndole fibra. El procedimiento que voy a hacer, más o menos, que la voy a cortar, la voy a presentar y le voy a cortar más o menos que siga la silueta, lo que está quebrado, para hacer una capa, y después le vamos a poner otra capa arriba, y después de eso pues vamos a tratar de poner algún tipo de refuerzo para que quede fuerte y rellenarla de fibra lo más mejor posible. Ahorita le tuvimos que hacer, para poderlo voltear, porque aquí también se quebró, una capa. Aquí, como pueden ver, le pusimos una capa para que esta pieza quedara un poquito más firme y poderlo voltear. Y pues bueno, ya tenemos el molde presentado, nos quedó bastante bien. Si quieres aprender cómo hacer un molde de fibra de vidrio, te recomiendo que veas el video pasado, donde ahí les muestro todo el proceso de cómo hacer un molde de esos. O sea, no simplemente para eso, para cualquier tipo de molde que puedas, que tengas la idea de hacerlo, pues ahí les enseño todo el proceso de cómo hacer un molde en fibra de vidrio. Súper sencillo, yo nunca lo había hecho y miren, me quedó bastante bien. Entonces pues nada, si quieren hacer un molde, les recomiendo que vean el video pasado. Y pues nada, ahorita vamos a seguir aquí. Bueno, así como les dije, amigos, pues vamos a empezar a trabajar en esto. Le voy a poner unos cuantos más tornillos, vamos a poner una capa de fibra de vidrio, nos vamos a saltar el paso de echarle gel coat, que sería lo más indicado, pero no tengo. Entonces nos vamos a brincar directo a echarle fibra. Como les digo, ya cubrí el molde con cera, entonces ya estamos listos a echarle fibra. Bueno, amigos, ya estamos listos. Vamos a mezclar un poquito de epoxi para fibra de vidrio. Ya corté los pedazos. Ahora lo que les recomendé en el video pasado, ahora lo vamos a aplicar con rolo, porque es más rápido, ayuda a aprovechar a más, porque seca rápido.
Y pues nada, vamos a echarle el secante. Yo no sé la cantidad exacta, más o menos le he hecho tanteo. En este caso por eso vamos a echar un poquito, o sea, bastante, porque pues es bastante fibra. Como pues si pudieron ver, le eché un poquito, pues bastantita, para que seque rápido. Pues nada, hay que batirla bien y luego lo vamos a aplicar. Así que pues nada, amigos, ahorita los veo. Les comparto esto, preparo con mi rodo y nos vamos a aplicar resina. Bueno, amigos, pues ya más o menos le pusimos unas capas. Ahora la idea es, antes de que seque, remover el molde para que no se vaya a pegar. Como ustedes saben, esta vez no usamos el gel coat, es un propenso más a que se pegue. Como pueden ver, ya removimos los tornillos. Tuve que remover un poquito la fibra, pero eso después se arregla. Entonces ahorita pues vamos a proceder a ver si está fácil remover el molde. Pues nada, aquí estamos, amigos. Le eché como 3 manos de fibra de vidrio. Ya más o menos pues ya prácticamente todo está pegado. Es una pieza, vamos a decirlo así. Simplemente pues que ahora hay que remover el molde. Luego un poquito difícil, peligroso, porque como les digo, no sé el gel coat, no sé si voy a salir. Si salen pedazos, pues ni modo, el chiste es sacarlo. Así que pues nada, déjenos doy vuelta y vamos a intentarlo. Bueno, amigos, el molde salió súper fácil, como siempre. Me había faltado un tornillo de sacar, que era aquí, por eso no quería salir. Este aquí, pero miren, ya salió. Más o menos se rellenó lo que se tenía que rellenar. Pues ya tenemos prácticamente la pieza. Pues como ven, aquí hay huecos, hay que rellenarlos con fibra. Pero eso no me preocupa, amigos, por eso simplemente echarle más fibra ahí. Pero ya tenemos la silueta, que era lo que me importaba. Como pueden ver, lo de abajo está súper bien, salió súper limpio. Un poquito de, como pueden ver ahí, la curva, miren qué bonita aquí. Un poquito de bondo, fibra. Y pues bueno, ya casi se va. Muy contento con el resultado. Pudo haber salido mejor, sí, pero estoy contento como va. ¿Cómo están, amigos? Pues hoy ha sido un día largo. Déjenles muestro los resultados hasta ahorita. Pues vamos a parar, lógicamente, porque se nos está acabando la luz. Pero miren, aquí ya quedó como, ¿cómo le puedo decir? Bueno, lisito. Les cuento. Aquí, como vieron en el video pasado, en el clip pasado, había unos huecos muy grandes. Lo que hice que le metí fibra lo más que pude. Lo rellené lo más que pude, como pueden ver aquí. Lo más que pude, como les dije. No todo bien. Aquí le falta un poquito, pero bueno. Saqué la conclusión de que ya lo restante se podía hacer con bondo. Estoy usando bondo de fibra de vidrio, o sea que trae en el bondo pelitos de fibra de vidrio. Y pues bueno, aquí ya va quedando. Miren, esta fue la primera pasada. Lógicamente pues vamos a parar porque ya se nos está acabando la luz, pero miren, ya está quedando, ya tiene la forma. Lo difícil va a ser aquí abajo, pero pues bueno, mañana vemos cómo le hacemos, cómo le seguimos. Solo les quería dar un update, que pues parece que sí lo vamos a poder arreglar. Y pues nada, amigos, manténganse al tanto. Como les digo, el molde sí sirvió. Si quieren hacer molde, pues como les digo, vean el video pasado, sí sirvió. Lo más importante, pues como les había dicho, que era esta curva, estos cortes de aquí, esto que baja y luego se vuelve a enderezar y va hasta allá. Miren, esto casi quedó perfecto. Allá un poquito de relleno, no mucho,
Pero pues estoy muy contento con el resultado. La verdad no pensé que me fuera a quedar tan bien, a pesar de que pues nunca había hecho un molde. Entonces pues estoy contento que lo vamos a poder salvar. Lógicamente pues quizá más adelante compremos otro par. Este es temporal, no sé, depende cómo esté la situación, ¿verdad? Pero bueno, ahí les quería dar un pequeño update. Así vamos, ya nos vamos, mañana le seguimos. Saludos. Buenos días amigos, saludos de nuevo. Estamos de nuevo aquí trabajando en el proyecto. Déjenles enseño el progreso. Pues como pueden ver, ya casi queda. De anoche que ustedes vieron, lo único que he hecho, le puse una mano de bondo. Estamos usando un bondo de fibra que es más resistente. Ahorita les voy a enseñar. Es este de la marca U-POL. No tengo preferencia en marca, simplemente este es el que venden aquí localmente. Y pues miren, les voy a enseñar cómo es. Tiene pequeños pelitos de fibra de vidrio. Eso es lo ideal. Y pues bueno, antes de ponerlo, pues lógicamente lo lijamos. Un poquito complicado lijar allá adentro, entonces me inventé una herramienta. Aquí se las muestro. Es un soso. Le pusimos un palo, le pusimos velcro y luego le pusimos una lija y funciona bastante bien. A ver si más al rato les pongo el resultado, o sea, se las muestro trabajando. Pero mientras tanto pues quería mostrarles el progreso. Ahorita vamos a chequear todo, vamos a ver dónde le faltó bondo y le echamos quizá otra mano y ya después lo lijamos y esperemos que ya esté listo allí para pintar. Pues nada amigos, ahí está. El molde funcionó bastante bien. Abajo le vamos a poner más manos de refuerzo. Como pueden ver, todavía se ve allí como un receso de niveles. Eso es porque pues, lógicamente la fibra original es más gruesa y aquí arriba eso tiene un refuerzo de madera. Yo no se la voy a poder poner, pero vamos a ponerle bastante fibra para que quede lo más fuerte posible. Ahí esos huecos que ustedes ven, tuve que abrir la misma fibra para retirar los tornillos que le había puesto para presentar el molde. También esos pues los vamos a rellenar de fibra de vidrio eventualmente, para que todo eso por dentro se rellene y no haya ningún problema. Miren, le reforcé hasta allá. Como pueden ver, aquí puse una capa completa para que reforzara todo lo de atrás, y también hice lo mismo de aquel lado. No sé si vaya a funcionar, o sea, si duren, no sé cuánto me duren, pero o sea, la idea es de que va a haber otro show de Miami Star. Va a haber otro show de Miami Star este sábado, y pues la idea era llevar el camión. Tuvimos este percance y pues estamos tratando de arreglarlo, el fender, lo más pronto posible. Por eso me puse a pensar cuál era la manera más rápida, más viable, porque quizás si uno se pone a sacar el tiempo y el material que se necesita para repararlo, pues quizá hubiera sido más barato comprar otro. El punto es de que aquí localmente donde yo vivo, pues estos fenders son un poquito difíciles de conseguir. Hay otras marcas, pero pues yo quería solo comprar uno. ¿Para qué voy a comprar los dos? Entonces pues lo vamos a reparar. Si queda bien, pues lo dejamos así. Si queda mal, pues compraremos más. Pero la idea es repararlo para ver si podemos ir al show de Miami Star. Estamos en contratiempo, esa es la idea. Y bueno, ya lo han visto miles de veces. Aquí está el molde. No sé si lo vaya a guardar para un futuro, no vaya a necesitarlo, no sé. Y pues nada amigos, pendientes. Aquí les tengo todos los updates, a ver cómo queda. Y nada, ahorita los veo. Bueno muchachos, ya casi queda, miren. Ya se está viendo bien lisito. Pues no le hemos echado más bondo, simplemente hemos estado lijando, dándole forma. Aquí tiene una parte que está un poquito baja, pero ya casi amigos, ya casi. Nomás quería enseñarles el progreso amigos. Ahí vamos, ahí vamos. Amigos, bienvenidos de nuevo, pues aquí completándoles el video. ¿Qué les cuento? Pues ya terminamos en lo que cabe.
el fender. Como ustedes vieron, pues mucho trabajo. Este fue el resultado que tuvimos. No ha estado terminado, como pueden ver aquí. Le falta otra pasadita de bondo para llenar estos huecos, pero bueno, ya está presentable. Como pueden ver, ya quedó más o menos la silueta. Ya lo instalamos, como pueden ver, porque mañana vamos a ir al show de Miami Star. Entonces pues solo quería mostrarles el resultado de cómo más o menos nos quedó, para que ustedes vean el molde junto con todo lo que le hicimos. Pues anoche les cuento que le echamos una mano de primer, filler primer se llama en inglés, no sé cómo se llama en español, primer de relleno. Pues ahí resaltaron varias cosas, como ustedes pueden ver aquí, resaltaron varias cosas. Le echamos ahí abajo, muy difícil de lijar, pero ya más o menos tiene la silueta, ya lo pudimos instalar, ya está, vamos a decir, trabajando, ya está en modo de que ya se puede usar. Simplemente pues hay que pintarlo. Pero yo pude meterle un poquito más de trabajo, pero como tenemos el tiempo contado, mañana vamos al show de Miami Star, pues decidí dejarlo así. No pude llenarle estos huecos, no pude pintarlo al final, no pude terminarlo completamente, pero bueno, lo que quería mostrarles es de que al final pues sí quedó presentable, vamos a decirlo así, a pesar de que le falta un poquito de trabajo. Ya no se le ve lo quebrado. Si lo pinto y lo termino bien adecuadamente, pues bueno, ya va a quedar como si nada hubiera pasado. Pues ese fue el resultado, amigos. Espero les guste el resultado. Hoy no les pude grabar mucho porque pues estuve súper ocupado. Estamos tratando de terminarlo para llevarlo al show de Miami Star, y pues me tardó bastante porque tuvimos que cambiar los huecos. Anteriormente, cuando le bajaba las bolsas, pues pegaba aquí, quedaba muy cerrado. Ahorita tuve que mover los huecos, ya por lo menos cabe la mano, lo cual estoy muy contento porque así pues ya no va a pegar en la llanta. Y pues nos llevó un poquito de trabajo adaptarlo, restaurar los brackets existentes para que esto quedara como debe de ser, y pues también instalar el viejo, no vamos a decir el viejo, el que no se dañó, porque pues como ustedes saben ese lo usamos de molde. Y pues nada, también para todos los que se están preguntando, le pusimos 4 llantas nuevas aquí. Hay que lavar el camión, como les digo, mañana vamos al show de Miami Star. Aquí todavía tiene un poquito de cera, tiene la masilla que le echan para pegar la llanta, pero bueno, ya el camión está en lo que cabe presentable. Bajé las bolsas para ver que de este lado no pegara cuando uno baja las bolsas, para que no rozara con la llanta. Y pues bueno, quedó bastante bien. No sé qué opinan. Como les digo, si quieren hacer un molde, vean el video pasado antes de este, y ya después pues bueno, y ahí les enseño cómo restaurar este tipo de fenders. Como les digo, todavía le falta trabajo. Dado la situación, pues así lo vamos a dejar. Y pues nada, amigos, espero les haya gustado el video. Como ustedes saben, pues si no se han suscrito al canal, pues los invito a que se suscriban. Aquí les dejo en la descripción todas mis redes sociales, también para que me sigan en TikTok, en Instagram, por supuesto, Facebook, que es el que más me urge para poderles poner videos completos, y pues lógicamente en YouTube. Así que pues nada, amigos, espero les guste el video. Saludos a todos, bendiciones. Si este es tu sueño, manejar camiones, pues a vivirlo. Bendiciones.